Ya, buenas. Cuarto queda grabado, así que está todo bien. Ya, buenas chiquillos. Ya, la ayudantía hoy día está bien enfocada a todo lo que es inyectividad, sobreyectividad, aunque esta primera parte es más enfocada a lo que es el espacio columna, bueno, o va hacia lo que es el espacio columna y lo que viene siendo después la imagen de una transformación lineal. ¿Bien? Entonces, bueno, partamos con los ejercicios, ¿ya? Nos dicen, sea A, los vectores son todos los vectores en X y Z, vector X y Z en R3, tales que 5X menos Z más 2Y es igual a 0. ¿Ya? Y esto es un subconjunto de R3. ¿Ya? ¿No han visto lo que es un subespacio todavía? ¿Sí? Subespacio vectorial. No recuerdo si lo hemos visto ¿Eh? acá. ¿Sí? ¿Subespacio ya lo vieron? ¿Tu espacio? Yo no me acuerdo. Así que voy. Subespacio. Ya. Ya, es que esto ¿Qué para hay que... sería? Los subespacios es un tipo conjunto especial en los espacios vectoriales. Pero eso creo que también lo hablo un poco más adelante, porque después uno puede ver como que este tipo de conjuntos tienen unas propiedades súper buenas. Los conjuntos que son como súper lineales tienen unas propiedades súper buenas y esos son los subespacios vectoriales. Pero si no lo has visto, igual tampoco es que lo necesitemos, pero no pasa nada. Bien. Ya, entonces, eh, este conjunto, un subconjunto de R3 de todos los vectores que cumplen esta propiedad, ya que 5x menos z más 2y igual 0. Esto en realidad es un plano en R3, ¿cierto? R3. Y este plano vendría siendo, eh, tiene 0, 0, 0. Después, si x es 0, sería z igual 2i. Entonces tendría que ser una cosa así. Y si x es 0, tendría que ser una cosa así. Como un plano así, la cuestión. Más o menos. Soy más o menos malo dibujando. ¿Y qué pasa por el 0, 0, 0? Es un plano esta cuestión, ¿ya? Pero no importa mucho. Eh, bien. Y nos dicen, claro, es un conjunto de R3, y nos dicen, determine S, un subconjunto de R3S, de menor cardinalidad, tal que gen de S sea A. Ya, ¿qué nos están diciendo acá? Nosotros vimos antes lo que era el generado de un conjunto, ¿cierto? Si tenemos, no sé, el generado de los vectores 1, 2, 3 y el vector 4, 5, 6, por ejemplo, el generado de este conjunto de vectores son todos los vectores, este es el conjunto de todos los vectores W, tal que W es igual a alfa por 1, 2, 3 más beta por 4, 5, 6, con alfa y beta en los reales. ¿Bien? Así que el generado de un conjunto de vectores son todos los vectores que puedo seguir sumando y multiplicando por escalar los vectores del conjunto de acá. ¿Ok? Eso era el generado como un refresco de eso. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están pidiendo que encontremos el menor conjunto la menor cantidad posible de vectores, tales que el generado de esos vectores me dé A. ¿Bien? El conjunto con la menor cantidad posible, ¿ya? Ojo, hay infinitos conjuntos que tienen la menor cantidad posible. Hay infinitos. Pero nos piden uno de ellos. Uno de ellos que tenga la menor cardinalidad posible. ¿Bien? Entonces, vamos a darle a esto. Vamos a agarrar, voy a agarrar este conjunto y lo vamos a estudiar un poco. ¿Bien? Acá hay un truquito, que este truquito yo no lo conocía. Una vez alguien me lo dijo así, estaba haciendo la ayudantía y me dijeron, oye, pero esto funciona y funcionaba de pana, así que lo voy a decir porque lo hacía de una forma súper rebuscada. Que uno acá puede ver de esta ecuación que en realidad z tiene que ser 5x más 2y, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que los vectores x y z en realidad son todos los vectores x y 5x más 2y en R3, tales que X pertenezca a los reales e Y pertenezca a los reales. ¿Cierto? Estos dos conjuntos son iguales. ¿Me creen eso? Porque esta restricción está, está acá, esta restricción. Es como que ya la apliqué a los vectores. ¿Me creen que estos dos conjuntos son equivalentes? ¿Se, ¿Se puede ver eso? Bueno, demostrarlo no es muy... Se puede demostrar la doble contención. ¿Bien? Podemos ver que
todos los vectores de acá están acá y todos los vectores de acá están acá. Entonces, uno lo puede demostrar. Pero ¿se entiende que se puede hacer eso? ¿No hay ningún problema con hacer ese paso? Ningún No, todo problema. bien. Obvio. Bacán, bacán. Entonces esto es un truco súper súper útil. Y de hecho, si hay más restricciones, si pusiéramos otra restricción que fuera, no sé, y más x igual 0, entonces después puedo poner que y es igual a menos, esto caso aparte, puedo poner que y es igual a menos x, cambiar el y por menos x acá, me quedaría x menos x, 5x, el y lo cambio por menos x, me quedaría menos 2x, menos 2x. Esto es como caso aparte, ¿bien? Esta cuestión funciona para cosas más con más restricciones, ¿bien? Y me quedaría un subespacio así. ¿Ya? Esto, pero ya eso es un ejemplo aparte. Uno puede agarrar las restricciones y como que dar las vueltas. O sea, dar las vueltas y aplicarlas de una en el vector. Ya, pero entonces tenemos este tipo de vectores, ¿cierto? Entonces vamos a descomponer un poco más este vector, vamos a observarlo un poco mejor. Estos vectores van a ser de la forma x por 1, 0, 5 más y por 0, 1, 2. ¿Cierto? X en R, Y en R. ¿Cierto? Eso es lo que hice, separé en la suma y factoricé el escalar. No hay ningún problema ahí. Pero acá tenemos algo. Esto de acá, es la definición de generado. ¿Cierto? Son todos los vectores de esta forma, tales que están multiplicados por escalares reales. Entonces, por definición, A va a ser el generado por los vectores 1, 0, 5, 0, 1, 2. ¿Cierto? Los escalares se van para adentro porque los escalares eran partes del generado. Entonces, el X y el Y desaparecen. ¿Bien? Por cómo se define lo que es el generado. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que hicimos un trabajo algebraico y llegamos a encontrar que A es equivalente a un generado. Son el mismo conjunto. ¿Bien? Ya, pero ya, ahora tenemos que este conjunto es capaz de generarme es capaz de generarme A, ¿cierto? Ya, tenemos un conjunto que nos genera A, pero ¿será el conjunto de menor cardinalidad? ¿Será o no? Eso hay que verlo, ¿ya? Porque lo que nos pide en el ejercicio es de menor cardinalidad. Y acá viene algo importante. Primero que nada, supongamos que hay un conjunto de menor cardinalidad, que sea capaz de hacer esto, ¿ya? Un conjunto de menor cardinalidad. Imaginemos que haya uno. Imaginemos que hay un conjunto de un solo vector. Imaginemos que el generado del 1,0,5 y el 0,1,2 es igual a un generado, pero de un solo vector. ¿Ya? Uno que tenga un vector menos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Significaría que en particular, yo voy a poder representar el 1,0,5 y el 0,1,2 como un escalar de B, ¿cierto? En particular, entonces yo voy a tener que B, o sea, lambda veces B va a ser igual a 1,0,5, esto es en particular. Esto es una demostración por contradicción. Porque lo que estoy haciendo acá es suponer que hay un conjunto con una cantidad menor de vectores. Estoy suponiendo, ¿bien? Y voy a llegar a una contradicción. En particular tenemos que hay un escalar que lo multiplico por b me da el 1,0,5 y hay un escalar que lo multiplico por b que me da el 0,1,2. ¿Cierto? Pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo puedo tener que b va a ser igual a 1 partido lambda por 1,0,5. ¿Por qué puedo dividir por lambda? Porque sé que lambda es diferente de 0, ¿cierto? Porque si lambda fuera 0, este vector tendría que ser 0, ¿cierto? ¿Se está entendiendo la demostración? ¿No hay ningún problema acá? Ningún problema. ¿Ningún problema? Bueno, de pana. Entonces acá tenemos esto, entonces lo que podemos hacer acá es reemplazar esto de acá a aquí, y esto nos va a dar que mu por 1 partido lambda por 1,0,5
es igual a 0, 1, 2. Pero entonces, mu partido lambda por 1, 0, 5 es igual a 0, 1, 2. Y acá, bueno, mu por lambda es un número nomás, ¿cierto? Mu por lambda es un número, porque mu es un número, lambda es un número, ambos diferentes de 0, ¿cierto? Porque si fueran 0, estos dos vectores de acá serían 0. Entonces le voy a poner un nuevo número, le voy a poner un número, le voy a poner delta. Bueno, ¿qué se llama delta ese número? Esa letra. 0, 1, 2. Esto como para limpiarse un poco la notación. Y entonces tendremos que lambda por 1 tiene que ser igual a 0, que lambda por 0 tiene que ser igual a 1, y que lambda por 5 tiene que ser igual a 2. ¿Esto tiene sentido alguno? Estas tres ecuaciones me causan contradicciones por todos lados, ¿no? Pues tendría que delta es 0, delta es infinito, y delta es 2 quintos, ¿cierto? Entonces, ¿existe algún delta que haga que se cumpla esta igualdad? No. Ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Llegamos a una contradicción, ¿cierto? Porque nosotros construimos este delta a partir de cosas que supusimos verdades y llegamos a cosas falsas. Entonces, porque bueno, esto implicaría directamente que 0 es igual a infinito, por ejemplo, ¿ya? Que esto es falsísimo. Bueno, el infinito no es un número, pero se entiende que esto es una contradicción. Entonces, esto voy a poner acá, ahí, y esto es una contradicción. Por lo tanto, lo que nosotros supusimos era falso. ¿Bien? Entonces, no existe un conjunto con una menor cantidad de vectores tal que también me genere este espacio A, este conjunto A. Por lo tanto, no existe un conjunto con una menor cantidad de vectores. Menor cantidad de vectores que el conjunto que hemos conseguido nosotros, 1, 0, 5, 0, 1, 2. Vectores que, tal que su generado sea A. Por lo tanto, un conjunto S puede ser S igual 1, 0, 5 y 0, 1, 2. ¿Bien? ¿Se entendió la demostración? ¿Se entendió? Porque bueno, esto es una demostración, pero acá hay algo importante que rescatar. ¿Pero se entendió la demostración? ¿No hay ningún problema ahí? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno. Porque acá viene lo que hay que rescatar, porque como, no sé, la Identidad pasada yo les dijo como que en lineal uno tenía como que tener una tabla de verdades, como una tablita con todas las cosas que son ciertas en lineal, ¿ya? Y en realidad son cosas que uno demuestra una vez y después no tenéis que demostrar de nuevo, ¿ya? Y esto es una de ellas, ¿ya? Que acá viene hay una cosa que es importante. Este conjunto de vectores, ¿cómo es? ¿Es LI o LD? Estos dos vectores. ¿Recuerdan lo que era LI y LD? Linealmente dependiente e independiente. Exacto. ¿Este cuál es? ¿Es LI o es LD? ¿Quién se lo juega? Independiente. Independiente, ¿cierto? Ya, acá viene lo divertido. Acá viene lo chistoso. Esta demostración, como pueden ver, es como súper rudimentaria. ¿Bien? Es súper rudimentaria. Hacemos una contradicción, ponemos un vectorcito menos, pasamos los escalares dividiendo y después nos va a quedar una igualdad que no va a tener sentido. ¿Bien? De acá viene lo que hay que rescatar. Si uno tiene que rescatar algo de este ejercicio, es lo siguiente. Bien. Si A es igual al generado de S, donde S es un conjunto de vectores LI, entonces esto implica que S es
el conjunto de menor cardinalidad. Tal que este genera a A. ¿Bien? O sea que, si nosotros encontramos un conjunto que es el generado de un conjunto de vectores, y estos vectores son LI, el conjunto que encontramos es el conjunto de menor cardinalidad tal que genera al conjunto original. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Eso, Ujú. Sí, alguien está hablando y lo interrumpí, disculpe. ¿Qué pasó? eso es porque no trivial. ¿Cómo? Eso, que se dijo eso último, es porque no hay solución no trivial, ¿no es cierto? No, claro, es porque no es solución no trivial, exacto, es por eso. Eso es, claro, va por ese lado, porque en realidad uno esta demostración la puede hacer completa, la puede hacer para una cosa, para vectores arbitrarios, una cantidad n de vectores, y suponer que hay n-1 vectores que también te lo generan, y uno hace el mismo truco. Hace el mismo truco, uno expresa estos vectores de la nueva forma, y después va a llegar a que este conjunto original era LD, pero el conjunto era LI, entonces llega una contradicción. Va por ese lado, buena intuición, que en realidad va porque solamente que la ecuación de acá, porque en realidad esto lo podemos poner como la ecuación de acá. Esto lo podemos describir de esta forma. Mu por 1,05 menos lambda por 0,12 igual 0, ¿cierto? Y estos dos vectores son LI, ¿cierto? Entonces la única solución de esto es que el mu sea igual a lambda sea igual a 0. Pero si lambda y mu son 0, se nos rompe todo. Entonces, claro, tiene que ver con que solamente está la solución trivial. Buena acotación, muy buena acotación. Tiene que ver con eso. Así que, bacán. Es que lo dijo muy buena intuición. De pana. Bien. ¿Hay alguna duda entonces con el ejercicio? Si uno se tiene que quedar con algo, quedarse con esto. Todo es como como lo que logramos conseguir con este ejercicio. Bien. Entonces, ¿no hay duda? ¿Pueden pasar a la siguiente parte del ejercicio? Ya. Entonces, ahora que empezamos esa parte, ahora vamos a hacer la segunda parte, que tiene que ver con lo mismo. Y ahí está. Que acá vamos a definir algo. Esta parte. Que se llama el espacio columna. ¿Ya? Dicen, sea una matriz de m por n. ¿Bien? Y definimos el espacio columna de la matriz A como el conjunto col A que hacen el generado de las columnas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el espacio columna de C, col C, va a ser el generado por las columnas de C. Va a ser el generado por el conjunto 3, 2, menos 2, 3, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Ok? Eso es el espacio columna. Es que uno agarra las columnas de la matriz, las cuelga en un generado. Eso es el espacio columna nomás. ¿Ya? Bueno, nos dicen, determine S, su conjunto de R4, de menor cardinalidad, tal que el generado de S sea igual a el espacio columna de C. ¿Bien? Entonces, bien, acá yo les pregunto, dado lo anterior, ¿qué es lo que podríamos hacer acá para encontrar el subconjunto de menor cardinalidad? ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? ¿O qué es lo que buscamos, dado lo que demostramos antes? ¿Se la juega? Ya, está bien, está bien. Ya, estamos buscando el conjunto de menor cardinalidad que genere al espacio columna de C. Como buscamos al conjunto de menor cardinalidad, entonces vamos a estar buscando un conjunto LI. Vamos a buscar un conjunto LI que genere al espacio columna de C. Bien, entonces eso es lo que estamos buscando. Cambiamos
el de menor cardinalidad lo podemos cambiar por un conjunto LI de vectores. Eso es lo que nos permite cambiar esto de acá. ¿Bien? Cambiar el conjunto de menor cardinalidad que genere algo a un conjunto LI que genere algo. ¿Bien? La podemos intercambiar en este sentido, de cuando hablamos de generados. ¿Ok? Entonces vamos a buscar un conjunto de vectores tal que su generado sea columna de C, pero que además el conjunto de vectores sea LI. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos un generado tenemos ya un generado que nos va a dar C, ¿cierto? Que nos va a dar columna de C, ¿cierto? Porque este generado es por definición el columna de C. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos optimizar este generado, ¿bien? Lo queremos optimizar. ¿Y cómo lo optimizamos? Bueno, hay que ver qué vectores de acá están dando jugo, ¿ya? Porque cuando uno tiene los vectores en un generado, ¿bien? Esto ya lo vimos, ¿no? Como ver un conjunto, un generado LI a partir de un generado arbitrario. Eso lo vimos ya, ¿o no? Tengo mezclado con dos identidades lineal, entonces estoy como, no sé si lo vimos o no. Si lo vimos en la otra. Vimos eso, de cómo a partir de un generado arbitrario, construir un generado LI. ¿Eso lo vimos? No me acuerdo. Ya. Si no me acuerdo, vamos a verlo entonces, sí, es rapidito. Bien. Ya, es súper rápido esto. Bien hecho, es súper mecánico. Ya, nosotros tenemos este generado, ¿cierto? Y sabemos que estos vectores me van a generar columna de C, porque es la definición. Pero yo quiero menos vectores, tal vez, ¿ya? Porque yo sospecho, tengo mi sospecha, de que uno de estos vectores no me va a estar dando información, ¿ya? Sospecho que uno de esos vectores no me está dando información. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Ya, lo voy a hacer con una hojita. A ver, voy a prender la cámara un segundo para mostrar esto. Esta es como la forma en la que yo lo veo. ¿Se me veo? Bien, a esto me refiero. Si uno tiene, por ejemplo, un plano. A ver, agarrar el lápiz. Tengo estos dos vectores de acá. ¿Ya? Tengo con dos vectores. No sé si se ve que hay dos vectores en el plano. Sí. ¿Sí? Ya, estos dos vectores me van a generar toda esta hoja, ¿cierto? Me la van a generar, ¿cierto? No importa cómo la doy, me van a generar la hoja. Pero ¿qué pasa si yo agrego un tercer vector? Que también va a estar contenido en la hoja. ¿Este vector me está agregando cosas o me está dando lo mismo nomás? Yo voy a generar la misma hoja, ¿cierto? No importa cómo ponga la hoja, voy a seguir La en la misma hoja, hoja. Sí. ¿cierto? Entonces, este vector que agregué me dio más información, me dio más cosas. Nada, ¿cierto? Este vector me está dando jugo nomás, ¿cierto? Esa es la idea acá. Esa es exactamente la idea de acá. Porque si tenemos este conjunto de vectores, yo sospecho que hay un vector que en realidad no me está dando información. Un vector que si yo lo saco, voy a seguir generando lo mismo. ¿Bien? Porque si yo, en esta misma hoja que mostré antes, el vector que coloqué, si estaba o no ese vector, generaba exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a intentar encontrar cuál de estos vectores es el impostor y que me está dando jugo nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos ese vector que no está aportando información? ¿Bien? Bueno, la forma de hacerlo es un algoritmo que es básicamente escalonar. Sorpresa, vamos a escalonar de nuevo. Vamos a poner los vectores los vamos a colgar en una matriz. Vamos de nuevo a generar la matriz C, de hecho. Pero, bueno, de hecho acá la gracia es que acá podemos poner los vectores en cualquier orden, ¿ya? Porque los puedo poner en cualquier orden porque acá estamos chequeando otra cosa. Entonces, los vamos a colocar en el orden más cómodo. Y el orden más cómodo para mí es poner este primero, porque tiene unos. Entonces lo voy a colocar primero. Pero esto es porque estamos chequeando el conjunto óptimo. Óptimo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar los vectores de vuelta en el orden que yo quiera, ¿cierto? Pero acá, esta vez es por el orden que yo quiera porque estoy chequeando el conjunto óptimo. Si no, no puedo hacerlo. ¿Bien? -1, -1, 1, -1. Lo voy a poner
2, menos 1, 1, 2. 3, 2, menos 2, 3. ¿Ya? Ahí sí. Y lo que voy a hacer es voy a escalonar la matriz. Voy a escalonar. ¿Bien? A la fila 2 le sumo la fila 1 menos una vez. A la fila 3 le sumo la fila 1 una vez. A la fila 4 le sumo la fila 1 menos una vez. Disculpa, ¿por qué los cambiaste como de posición? Eh, ¿O por conveniencia nomás? los O sea, cambios sigue siendo lo mismo, pero por conveniencia. ya, bueno, es que el proceso de acá, de hecho sí, mejor voy a hacer el proceso, voy a explicar dónde viene esta cuestión porque si no es como sale de la nada. Lo que voy a ver el conjunto óptimo. Entonces lo que quiero es ver si es que alguno de estos vectores es capaz de ser generado por los otros dos. Entonces me voy a preguntar lo siguiente. ¿Soy capaz de escribir el vector 3, 2, menos 2, 3, más beta veces 2, menos 1, 1, 2? ¿Puedo conseguir este vector de alguna forma, por ejemplo? Me pregunto, ¿ya? Pero no solamente me basta preguntar eso, también tengo que preguntarme si existen beta 2 menos 1, 1, 2, más gamma menos 1, menos 1, 1, menos 1, tal que me dé el vector 3, 2, menos 2, 3. Es como que me tengo que preguntar todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Alfa 3, 2, menos 2, 3, más gamma menos 1, menos 1, 1, menos 1, es igual a 2 menos 1, 1, 2. ¿Bien? Me tengo que hacer estas tres preguntas a la vez. ¿Bien? Pero lo bueno es que uno puede transformar estas tres preguntas en una sola pregunta. ¿Bien? Uno puede, bueno, en realidad esto no son los mismos alfa necesariamente. Esto debería ser un alfa, esto debería ser un alfa 1, beta 1, esto debería ser un beta 2, gamma 2, esto debería ser un alfa 3, gamma 3. Porque no necesariamente son los mismos canales. Y uno lo que puede hacer es ir reemplazando los vectores en las otras ecuaciones y al final conseguir una sola ecuación, tal que alfa barra por menos 1, menos 1, 1, menos 1, más beta 2 menos 1, 1, 2, barra, más gamma menos este alfa debería ser de acá. ¿Dónde está el alfa? 3, 2, menos 2, 3, y acá debería ser menos 1, menos 1, 1, menos 1, es igual a 0, 0, 0, 0. Uno llega a esta ecuación. Y acá uno lo que quiere ver, ya, si estos vectores, si el alfa barra, beta barra o beta barra, pueden tomar valores que sean diferentes a que los tres sean 0, implicará que existe que una de estas ecuaciones es posible. Y si una de estas ecuaciones es posible, significa que el vector que está al lado derecho está dando jugo. ¿Ya? Eso significa que ese vector lo podemos sacar y conseguir el mismo generado. Proviene de esta ecuación de acá. Y como la suma es conmutativa, podemos cambiar de lugar los vectores, sin problema. Porque vamos a estar revisando esta ecuación. Y como estamos revisando esta ecuación, le podemos cambiar de lugar y no va a haber ningún problema. ¿Se entendió? Ahí expliqué como de dónde venía el proceso y por qué podemos cambiar las filas por qué podemos cambiar las columnas en este proceso. Pero no es necesario cambiar las columnas. Pero a veces se puede hacer como por conveniencia. Pero ahí depende de qué es lo que uno quiere hacer. ¿Se entendió un poco más? Básicamente lo que vamos a hacer es chequear esta ecuación. Vamos a chequear esta ecuación, básicamente. ¿Sí? ¿Respondí un poco la duda? ¿O hice más grande la duda? Sí, se entendió. Ya, bueno, acá. Igual, mejor lo voy a hacer así, como están en orden nomás. Porque igual es lo mismo, así que no hay problema. Entonces lo que voy a hacer es voy a chequear si esta ecuación tiene soluciones. Porque si esta ecuación tiene una única solución, entonces el conjunto es LI y estoy listo. Si tiene más de una sola solución, entonces alguno de los vectores no me está aportando nada. Bien. Entonces voy a chequear 3, 2, menos 2, 3. 2 menos 1, 1, 2. Menos 1, menos 1, 1, menos 1. 0, 0, 0, 0. Bueno, acá
el 0000 uno puede no escribirlo. Bien. Y empiezo a escalonar. A la fila 3, a la fila 2 le sumo la fila 1, menos 2 tercios veces. A la fila 3 le sumo la fila 1, 2 tercios veces. Y a la fila 4 le sumo la fila 1, menos una vez. Esto me va a dar 3, 0, 0, 0, 2, menos 1, menos 4 tercios, menos 7 tercios. 4 tercios más 1, 7 tercios. Y acá me queda un 0. Y me quedaría menos 1, menos 1, menos 1 tercio, menos 3 tercios sería menos 4 tercios. Me quedaría 4 tercios. Sí, sí, 4 tercios. Y después me quedaría 0. Y acá de vuelta a la fila 3 le sumo la fila 2, menos una vez. Bueno, una vez. Y tendría esto. 3, 0, 0, 0. 2 menos 7 tercios, 0, 0, menos 1, menos 4 tercios, 0, 0, y estaría listo, ¿cierto? Ya. Acá vemos al tiro que este sistema tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Porque tenemos una variable libre acá. Esta variable es libre. Entonces, acá, ¿qué sucede? ¿Bien? Porque acá lo que queremos hacer es encontrar el conjunto óptimo. Eso era nuestro proceso. ¿Bien? Como que, en realidad, como que acá empieza el proceso. Acá es el proceso de conjunto óptimo. Lo otro era la demostración de dónde sale. ¿Bien? Acá lo que uno hace es dice, bueno, ya. Acá cada vector me está aportando cierta información, ¿cierto? Este vector me está aportando el primer escalón. El primer pivote me está aportando este vector, ¿cierto? Este vector me está aportando el segundo escalón. Este vector de acá, ¿me está aportando algo o no? ¿Me está aportando un escalón nuevo? ¿Sí o no? No. No. Entonces, el vector de esta posición no está aportando nada. Entonces vuelvo a mi matriz original y veo que este vector es el que estaba en esa columna. Estaba en esa columna. Entonces, este vector lo puedo quitar del generado. Lo puedo quitar. Esto es porque podemos poner la matriz ampliada en cualquier lugar y nos va a dar que este vector es capaz de ser generado por estos dos vectores. Bien, eso es la razón de por qué. Entonces, este vector lo puedo quitar. Por lo tanto, este generado que tenemos acá no es óptimo, ¿cierto? Porque hay un vector que no nos está aportando nada. Ese vector es el tercer vector que puse en la hoja. No nos está aportando absolutamente nada. Y podemos entonces decir que este generado va a ser igual a 3, 2, menos 2, 3, con 2, menos 1, 1, 2. Donde estos dos vectores son LI, ya que podríamos en realidad no ver esta columna, ¿cierto? Y tendríamos que estos dos vectores son LI, ¿cierto? Como ya lo demostramos 2 en 1. Entonces tenemos que este es el conjunto de menor cardinalidad. Es el conjunto de menor cardinalidad. Punto. ¿Se entendió? El proceso parte de acá. ¿Bien? Si tengo un generado y quiero hacer un generado que me genere lo mismo, pero que sean puros vectores LI, uno los cuelga en una matriz, escalona, y cuando está escalonado, uno elige un vector por cada escalón. Y así uno elige los que aportan. ¿Bien? Porque van a haber vectores que tal vez no aporten, que en este caso son los que no te dan escalones nuevos. Después uno vuelve a la matriz original y elige los que te aportan escalones. Y los que no aportan, no los escribes en el generado. ¿Cierto? Y me van a generar lo mismo. ¿Ok? ¿Se entendió el proceso? Porque este proceso es súper importante. Te puedes usar caleta para ver lo que es una base. Entonces, esta cuestión es importante entender, o sea, cómo, tal vez no entender la teoría tanto, bueno, igual es importante, pero entender el proceso. ¿Se entendió eso? De cómo agarrar un generado y hacer un conjunto, un generado, pero con un conjunto más óptimo. ¿Se entendió cómo hacer eso? Sí, sí. ¿Sí?
Bueno, porque esto real es importante. Aunque sea puro escalonar, hay que saber que hay que escalonar. ¿Ya? Uno escalona, después uno llega a una matriz escalonada y agarra un vector por escalón. Y agarra los vectores correspondientes a los escalones. ¿Bien? Y ahí tú no tienes generado óptimo. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda más con el ejercicio? ¿Todo correcto? Todo claro. Bueno, acá. Ya. Porque eso tiene mucho que ver después con lo que es base. Que eso siento que lo van a ver pronto ya. Concepto importante. Bien. El segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Considerar la transformación lineal T de R2 a R2. Esta es una transformación lineal, ¿cierto? Como es una transformación lineal, acá hay algo súper importante. Toda transformación lineal, esto es un teorema re poderoso, toda transformación lineal puede, bueno, de dimensión finita, coma, puede ser expresado como una multiplicación matriz vector. Una multiplicación matriz vector. ¿Esto qué significa? Toda transformación lineal se comporta como las matrices. Toda transformación lineal se comporta como una matriz. Todas, de dimensión finita. Todas se comportan como matrices. Así que uno siempre es capaz de expresar esta transformación lineal como una matriz. Esto es súper heavy, ¿ok? Es importante. Pero bueno, esto es una cosa importante para después analizar lo que son las transformaciones lineales. Pero bueno, nos dicen, considerar la transformación lineal de R2 a R2, los vectores 1, 2 y 3, 5, tales que T de U va a ser menos 3, 5 y T de B va a ser 7, 1. Dicen que W es un XY con NR2 y nos dicen, determina explícitamente la fórmula para W en términos de X e Y. Ya. ¿Esto qué significa? Tenemos dos imágenes, ¿cierto? Tenemos dos imágenes de la transformación lineal, pero no tenemos la imagen general, ¿cierto? Usualmente nosotros tenemos las funciones f de x igual a x cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que tenemos usualmente, pero acá no tenemos esto. Acá es como si nos estuvieran diciendo que f de 1 es 1, f de 0 es 0. Eso no nos dice mucha información en funciones normales, ¿cierto? Esto puede ser cualquier función. Pero en transformaciones lineales nos basta para pasar de acá, de estas dos imágenes, a pasar acá arriba. ¿Bien? Solo porque es lineal. Si no fuera lineal, cagamos, ¿cierto? Si nos dan las imágenes, no necesariamente tenemos las preimágenes. O el comportamiento de la función en general. Pero como es lineal, sí. Entonces, considerar la transformación lineal, ¿ya? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, primero que nada, voy a copiar esta parte del ejercicio. Así. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos piden la imagen para un vector un vector W llamado XY cualquiera, ¿cierto? Cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a intentar expresar el vector XY como una suma del 1, 2 y del 3, 5. ¿Ya? Me voy a preguntar, ¿soy capaz de transformar este vector XY como una combinación lineal del 1, 2 y del 3, 5? Porque si soy capaz de eso, después expresar esta transformación, ¿cierto? T de XY va a ser lo mismo que esto, ¿cierto? Y como es lineal, esto va a ser igual a alfa veces T de 1, 2 más beta veces T de 3, 5. Y estas sí las conozco, ¿cierto? Entonces, si soy capaz de escribir el vector XY como una combinación lineal de el 1, 2 y el 3, 5, yo ya habré conseguido lo que quiero, ¿cierto? Habré conseguido el f de x igual a x cuadrado que estaba hablando antes. ¿Bien? La forma explícita de la función. Bueno, acá es, como siempre, son sistemas de ecuaciones, ¿cierto? XY va a ser igual a alfa, 2 alfa, más 3 beta, más 5 beta,
Esto implica que X va a ser igual a alfa más 3 beta. Y que Y va a ser igual a 2 alfa más 5 beta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es una matriz ampliada, ¿cierto? Esta es la matriz ampliada 1, 3, 2, 5, X, Y. Y acá es simplemente escalonar, ¿cierto? A la fila 2 le sumo la fila 1 menos 2 veces. 1, 0, 3, menos 1, X y menos 2X, ¿cierto? Y bueno, voy a también eliminar hacia arriba para poder obtener explícitamente el alfa también. Voy a eliminar ese 3. A la final le sumo la fila 2 3 veces y obtengo 1, 0, 0 menos 1. Esto va a ser, bueno, va a ser 3 veces y va a ser x menos 6x menos 5x y menos 2x. ¿Esto qué significa? Que alfa tiene que ser igual a menos 5x más 3y y que beta tiene que ser igual a 2x menos y, porque le saqué el menos, ¿cierto? Multipliqué por menos 1. Entonces acá tengo una forma explícita de cuánto es alfa y cuánto es beta, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que si yo agarro mi expresión original, aquí, entonces yo este alfa y este beta los puedo reemplazar por los escalares de acá, pues estos son números nomás, ¿cierto? Menos 5x más 3y por 1, 2 y 2x menos y por el 3, 5, ¿cierto? Lo puedo expresar de esa forma. Y acá podemos hacer lo que habíamos dicho antes, que es aplicar la transformación lineal. T de xy va a ser igual a T de menos 5x más 3y por el 1, 2 más 2x menos y por el 3, 5. Y como es una transformación lineal, separa la multiplicación por escalar y separa la suma. Por lo tanto, esto va a ser menos 5x más 3y por T de 1, 2 más 2x menos y por T de 3, 5. Pero conocemos cuántos son estos dos valores, ¿cierto? Son estos dos. Por lo tanto, menos 5x más 3y, bueno, que esto va a ser t de 1, 2, que el 1 era 1, 2. Esto va a ser menos 3, 5, más 2x menos y por t de 3, 5, que esto es 7, 1. Y esto va a ser entonces menos 3. Bueno, acá en realidad ya tenemos una forma explícita, ¿cierto? Tenemos t de xy en términos de x y de y. Pero esto lo podemos dejar más explícito, ¿cierto? Porque esto va a ser menos 3 por menos 5x más 3y más 7 veces 2x menos y. Y abajo sería 5 veces menos 5x más 3y más una vez 2x menos y. Y esto, si hago las sumas, esto sería 15x más 14x, 29x, menos 9y, menos 7y, menos 16y. Yo tengo menos 25x más 2, menos 27x, y después tengo 15y menos y más 14y. Y esto es t de xy. ¿Ok? ¿Se entendió el proceso? Lo que uno hace entonces es decir, bueno, voy a intentar representar el vector arbitrario como una combinación lineal de los vectores que conozco, si soy capaz de ello. Si uno no es capaz, no hay nada que hacer en realidad. Si uno no es capaz, va a tener que restringir un poco la forma de los x y.
uno encuentra la forma de expresarlo, lo expresa de esa forma, aplica la transformación y obtiene la forma la forma del vector. Bien, esto acá de por medio hay algo que se llama cambio de base, pero eso lo vamos a ver después. Creo que era menos 23 en el último. 23. A ver, esto es 15. O sea, puede ser igual, yo soy más o menos malo con los números, no les voy a mentir. ¿Dónde me equivoqué? El última línea. Ahí. Era 2x menos 25x. 12x menos 25 ahí. Sí, la penúltima. Fua, soy. Uy, disculpa, estoy medio mareado. ¿Dónde? Ahí donde dice 5 factor de menos 5x más 3, ahí. ¿Sí? El x creo que te equivocaste al sumarlo. A ver, X. menos 25i más, sí, menos 25i más 2x, eso de menos 23, ¿cierto? Sí, Y después 15 menos 1, 14. ¿Ahí sí? ahí sí. Ya, bueno, gracias. Gracias por corregir, que a veces me equivoco en los números. No es mi fuerte, no es mi fuerte. Las multiplicaciones. Ya, pero entonces ¿se entendió el proceso? ¿Se captó la idea? Esto acá, esto pues se llama Sí. cambio de base. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Bacán, bacán. Entonces, acá en realidad, bueno, si, como por curiosidad, toda transformación lineal se puede expresar como una multiplicación matriz vector. Ya, acá la matriz vector viene siendo esta. Esto viene siendo el equivalente a esto. 29 menos 16 menos 23, 14 por xy. ¿Cierto? Si hago una multiplicación matriz vector me va a dar lo mismo. Bien. Esta es la matriz que representa la transformación lineal T. Bien. Como por curiosidad. ¿Ya? Que esto sirve caleta para poder analizar las transformaciones. Bien, sirve un montón. Pero bueno, ¿se entendió ese proceso? Que eso es lo importante acá, el proceso de cómo hacer, de cómo hacer el ejercicio, porque son técnicas que se usan caleta. Bien. Lo de expresar un vector arbitrario como una suma de otros dos vectores, o de n vectores. Bien. Entonces, ¿se entendió eso? Pasamos a la siguiente parte, que nos dicen, determine la imagen de T. Ya. La imagen de T no es... O sea, hay muchos nombres para la imagen de T. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué sucede? En transformaciones lineales, uno tiene lo siguiente. ¿Bien? La imagen de T es igual al espacio columna de T. Son lo mismo. ¿Bien? Son exactamente lo mismo, porque son las combinaciones lineales de sus columnas, que las combinaciones lineales de sus columnas van a ser las imágenes. Y también, bueno, ahí depende de cuál es la notación que usa la gente, que usa depende del profesor, porque algunos también llaman rango a las imágenes, pero rango para mí es otra cosa. Rango para mí es la dimensión de la imagen. Pero bueno, estos dos términos son lo mismo. La imagen de T y la columna de T, el espacio columna de T son lo mismo. ¿Bien? Entonces cuando dicen determine la imagen de T, en realidad nos están diciendo determine el espacio columna de T. ¿Bien? Entonces, ya que tenemos la matriz asociada, el espacio columna de T va a tener que ser el generado por los vectores 29 menos 23 y menos 16, 14. ¿Bien? Y esto, el generado de estos dos vectores, bueno, en realidad ahí uno podría parar, ¿cierto? Ahí uno puede decir, bueno, este es el generado, ¿cierto? Y está bien, ¿cierto? Efectivamente, esta es la imagen, ¿cierto? Pero uno puede hacerlo un poco más explícito. O sea, no más explícito, uno lo puede dejar un poco más limpio y revisar si es que estos vectores son LI. ¿Bien? Eso es lo que usualmente, cuando piden la imagen de algo y les piden un generado, usualmente lo que se refieren es que les den un conjunto LI. ¿Bien? Usualmente eso es lo que se les pide. ¿Bien? Este conjunto es LI, por suerte. ¿Bien? Este conjunto es LI porque como son dos vectores y ninguno de los dos es un escalar del otro, son LI inmediatamente. Pero
usualmente uno lo que hace acá es intentar dejar un conjunto LI. Bien, usando el proceso anterior que vimos. ¿Bien? Usando este proceso de acá. Uno intenta dejar un conjunto LI para que quede más limpio. ¿Bien? Como tip. Bien. Y la última parte nos dice determina todos los vectores de R3, bueno, de R2, tales que tienen la imagen, tienen como imagen al vector 0. Bueno. Si ese es eso que nos piden, entonces queremos ver todos los vectores XY, ¿cierto? Queremos ver todos los XY tales que T de XY es igual a 0, 0. ¿Mm? No entendí muy bien el anterior. ¿Anterior? Ok. Ya, la imagen de una transformación lineal, ¿bien? O sea, en función de la imagen son todos los elementos del codominio que podemos conseguir, ¿cierto? Eso es la imagen. Es básicamente el mapeo. ¿Bien? De qué cosas nos da la transformación, la función. ¿Bien? Por la naturaleza de las matrices, ¿bien? La imagen de T, ¿cierto? Sería igual a todos los W en R2, tales que existe un V en R2, tal que T de B es igual a W. ¿Cierto? O sea, esto es básicamente decir, son todos los W posibles tales que son imágenes de algo. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Claro, claro, que tiene solución. Exacto. Son todos los que tales que esto tenga solución. Bien. Pero uno puede cambiar ligeramente esto y decir, bueno, en vez de poner V, voy a explicitar. Voy a poner todos los XY. ¿Cierto? Porque todos los V se pueden expresar como un XY. Entonces la imagen de T son todos los W en R2, tales que existe un XY en R2, tal que T de B es igual a W. Bueno, T de XY es igual a W. Pero, ¿cuánto es T de XY? T de XY ya lo vimos. T de XY es esto de acá. ¿Cierto? T de XY es esto de acá también es lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende que son estas dos cosas son lo mismo, ¿cierto? Esto de acá, esto de acá. ¿Sí? Claro. Bueno. Entonces, vamos a reemplazar esto. Disculpa, oye, para decir un poco, es que no, me perdí un poco ahora que estoy viendo bien. Ujú. Es lo de cuando cambiaste a T. Sí, T de U, no sé qué. Más arriba. ¿Más arriba? Justo ahí. ¿Sí? Ah, es que U es 1, 2. U es 1, 2 y B es 3, 5. ¿Eso? ¿No? Tengo T de 1, 2. Y esto es porque No, T pero es lineal. ahí. A ver, ahí, ¿qué le hiciste? Ya, Que acá es lo que como que hice. multiplicaste, no sé, X con una multiplicación de matrices. Ya, lo que hace acá es que. ¿Entendiste cómo conseguimos esto acá, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces lo que hice después, lo que me pide en el ejercicio es determinar una forma explícita para T de XY, ¿cierto? Nos pide una forma explícita. Entonces, una vez que conseguí esto, apliqué la transformación T, ¿ya? Y como XY es lo mismo que esto, es lo mismo que aplicar T a XY que aplicarle T a esto, ¿cierto? Son equivalentes. ¿Se entiende eso? Sí. Y bueno, como T es lineal, nos dicen T es lineal, una transformación lineal, las transformaciones lineales separan la suma y la multiplicación por escalar. ¿Cierto? Una transformación T es TL, sí, solo sí, para todo B, W en el espacio y lambda en los reales, se tiene que T de lambda B más W es igual a lambda T de B más TW. Esto básicamente es decir que cuando algo es lineal, te separa la multiplicación por escalar y la suma. Ujú. Entonces lo que hace T, la gracia es que me separa esta suma en dos y después me tira los escalares para afuera. Eso es lo que hace la transformación lineal. Por eso es que es lineal, se le dice. ¿Se entendió? ¿Un poco más? Esto es porque T es una transformación lineal, de que se puede pasar de esto a esto. ¿Se capta la idea? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es porque es lineal, es una propiedad de las funciones lineales. Esto es una propiedad cuando dicen que algo es lineal,
significa que puedes hacer esto, que puedes sacar a los escalares para afuera y separar las sumas. Eso significa que algo sea lineal. Y bueno, después t de 1, 2 es t de u, entonces lo reemplacé. Y me dio una forma explícita de la transformación. ¿Ok? ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Ya, bacán, bacán. Esto es por las propiedades de las transformaciones lineales. Todas las transformaciones lineales, cuando dicen esto es una TL, uno es capaz de separar la suma y multiplicación por escalar. Uno es capaz siempre. ¿Bien? Es como cuando uno tiene una función lineal, la función f de x igual a x. F de x igual a 2x. Bueno, ¿cuánto es f de lambda x más y? Bueno, esto es 2 de lambda x más y. Esto es 2 de lambda x más 2y. Que esto es lambda veces 2x más 2y. Que esto es lambda por f de x más f de y, ¿cierto? Esto es un ejemplo, por ejemplo, en R. 2x es una función lineal y puedo hacer esto, ¿cierto? Por álgebra puedo ver que puedo separar la suma y la multiplicación por escalar. ¿Ya? Es como un tip. Bueno, ay, creo que me desvié de la duda anterior. Disculpen. Bueno, entonces, como está diciendo, para ver que la imagen de t es igual a la columna, entonces uno acá puede reemplazar directamente la matriz de la transformación, ¿cierto? Por como estábamos haciéndolo antes. Así. Y conseguir esto, ¿cierto? Imagen de t es igual a los w en R, tales que existe xy en R2, tal que esto es igual a w, ¿cierto? Después uno puede hacer la multiplicación y esto es x por 29 menos 23 más y por 16 menos por y 14, por cómo es la multiplicación de matrices. Entonces son todos los w de esta forma, ¿cierto? Ahí va, falta escribir la parte de acá, pero se entiende. Esto es la imagen de t. Pero bueno, esto... Uy, se me cerró la cuestión. ¿Se ve? Entonces, esto por definición son las combinaciones lineales de las columnas, ¿cierto? Son las combinaciones lineales de las columnas de la transformación lineal. Entonces, esto por definición va a ser el columna de t. Ah, yo pensé que era el gen. Me confundí entre columna y el gen. Que el columna está definido a partir de un gen. Porque el columna es el gen de las columnas, ¿cierto? Esto sería el gen de 29 menos 23 y menos 16, 14. ¿Bien? El columna es el gen de las columnas. Entonces, por eso es que uno tiene esta igualdad de acá, de 3 partes. ¿Se entendió así? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. De pana, de pana. Son súper importantes esas dudas, ¿bien? Así que bacán, esas preguntas son muy buenas. Así que tírenme preguntas nomás, son súper importantes. ¿Ya? Entonces, bueno, nos están preguntando en este ejercicio qué vectores nos dan el 0, ¿cierto? ¿Qué vectores le puedo dar a la transformación tal que me dé el vector 0? Entonces, de vuelta, estudio la forma matricial de la transformación. Esto igual a 0, 0. Y esto es, de nuevo, un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Una matriz ampliada. 29 menos 16, 0. Menos 23, 14, 0. Y empiezo a escalonar. Esta cuestión es horrible, esta cuestión. Esto a la fila 2, le sumo la fila 1. 23 partido 29 veces. No importa mucho eso. 29, 0, menos 16, 14, más 23 por 16, no, menos 23 por 16 partido 14, 0, 0. Ya, acá yo les pregunto, acá uno tiene que analizar un poco.
¿Esta cuestión es igual a 0 o no? ¿Esto de acá es 0 o no es 0? No, es inconsistente. No, esto de acá no es 0, ¿cierto? Ah, Esto no es- difícil. Ah, Ya, o sea, pero eso de ahí no es... Espera, acá me faltó, esto es un 29. Esto de acá. Esto de acá, claro, es como difícil ver que no es 0, ¿cierto? Pero uno puede ver que esto no es 0, porque esto si uno asume, uno dice, bueno, ¿esto cuánto es? 14 menos 23 por 16, 29. Voy a pensar que es igual a 0. Esto lo voy a pensar, ¿ya? Esto es un análisis que uno hace en matriz, esto no es esto harta parte del desarrollo. Uno dice, ya que esto será igual a 0, uno se pregunta, si esto es igual a 0, puedo multiplicar por 29 a ambos lados, y voy a tener que 29 por 14 menos 23 por 16 es igual a 0. Entonces, 29 por 14 es igual a 23 por 16. ¿Es igual esto es verdad o no? 29 por 14 igual a 23 por 16. ¿Eso es verdad? ¿O no? Así como a vista. Yo me la juego. Yo te digo que no. No son iguales, ¿cierto? Te la juegas. ¿Alguna intuición de por qué? Muy grande el otro, muy grande. Y otro muy chico. Es verdad, también es una buena intuición. Pero una forma de verlo, por ejemplo, la que yo uso, es ver que esta cuestión es divisible por 7, ¿cierto? Esto es divisible por 7. Esto no es divisible por 7, porque esto es 4 por 4 y esto es un número primo. Entonces, esto no es divisible por 7, entonces no pueden ser iguales, esas dos cuestiones, ¿cierto? No pueden ser iguales, porque uno es divisible por 7 y el otro no, ¿cierto? Así como lo veo yo, por lo menos. Pero como para ver cuándo estas restas raras son 0 o no, porque acá lo que me importa es si es que es 0 o no, si es un número no me importa, lo que me importa es que no sea 0, ¿cierto? Entonces, una forma de verlo es viendo eso, si esa resta es 0, una forma de verlo es que yo uso viendo los primos, viendo si son divisibles por alguna cuestión, como para ver. Entonces, tengo que esto es diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, voy a decir que es un n nomás. ¿Ya? Un n diferente de 0. Y como es un n diferente de 0, ¿qué tengo? Voy a tener que 29x menos 16y es igual a 0 y que ni es igual a 0, donde n es diferente de 0. Esto implica que y es 0, y si y es 0, x es 0. ¿Cierto? ¿Se entendió eso? Porque esta cuestión es diferente de 0, es un número, diferente de 0. Entonces no me importa mucho qué número sea. ¿Ok? Y me da entonces que y es 0. ¿Bien? ¿Se capta esa idea? Yes. Sí. Bueno, de pana. Ahí sería linealmente independiente, ¿no? Claro, acá estos dos vectores, el 29, 20 menos 23, menos 16, 14, son linealmente independientes, exacto. Porque la única solución es que x e y sean 0. Ahí uno empieza. Exacto. Uno agarra acá unas intuiciones. Entonces, como son linealmente independientes, la única solución es que x sea 0 e y sea 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos estamos preguntando al inicio? Todos los x y tal que su imagen sea el 0. ¿Cierto? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que los únicos vectores xy tal que t de xy es igual a 0, 0 es xy igual 0, 0. Es el único vector. No hay más vectores. Es el único. Es el único vector que hace esto. No hay ninguno más. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la respuesta. Todos los vectores de R2 que tienen como imagen al vector 0, el 0, 0. No hay ninguno más. El único vector. Como curiosidad, bueno, más que curiosidad, esto lo van a ver pronto. Esto es el kernel. El kernel de T se define como todos los B en R2, bueno, en este caso R2, tales que T de B sea el 0. ¿Bien? Como curiosidad. Bueno, en realidad esto es importante. Pero lo van a ver más a profundidad pronto. ¿Ok? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió esta última parte? Sí, se entendió. Bueno, bacán. Eso es importante. Entonces, en resumen de este ejercicio, a las tácticas que tienen que agarrar. 1. Representaron los vectores como combinaciones lineales de otros vectores. Eso es ultra útil. Esta pregunta
Esta pregunta me ha salido en todos los controles que he dado lineal. Todos los controles de lineal, tengo tenido 2 ramos de lineal, siempre están estas preguntas de te dan 2 imágenes, deme cuál es la transformación del vector, no sé, dicen, ya, tenemos tenemos estas 2 informaciones, bueno, dígame cuánto es t de 4, 7, 4, 5, ¿ya? Y uno tiene que ahí hacer este truco, ¿bien? Como dato. Esto es pregunta clásica, clásica de prueba, clásica, ¿ya? Así que esta demostración, este proceso, este es importante, ¿ya? Porque además es súper útil. De agarrar el vector, expresarlo como combinación lineal de otros vectores y ahí aplicar la transformación lineal. Y usar la linealidad de la transformación lineal, que es separar la suma y separar la multiplicación por escalar. ¿Bien? Eso es ultra útil y ultra importante. Bueno, después la imagen es igual al columna, entonces es este generado. Y después, bueno, determinar los vectores tal que la imagen sea 0, eso es matriz ampliada. ¿Bien? Entonces, ¿no hay dudas con ese ejercicio? ¿Todo correcto? No, está bueno. Bueno, bacán, bacán. De verdad, ese ejercicio, no es chiste. Todas las pruebas que he dado como primera prueba lineal tienen siempre ese ejercicio. Siempre, 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 siempre. El de, te damos las imágenes, tengo un par de imágenes, consiga la imagen de otro vector. Y tienes que aprovechar de que es lineal. ¿Bien? Así que ahí vengan a estudiar eso, porque es importante. Bien, entonces, no, estamos casi en la hora, pero voy a intentar revisar esta última pregunta rapidito. Ya, considere A esta matriz y la transformación lineal T de R3 a R3 definida como T de X igual A de X. ¿Bien? O sea, la transformación lineal es multiplicar por una matriz, ¿cierto? Eso lo hemos usado ya. Les preguntan, ¿es T inyectiva? ¿Es T sobreyectiva? Y este vector está en el rango de la transformación T. Acá dicen rango para decir imagen. Pero bueno, es lo mismo. Bueno, ya. ¿Cómo revisamos esto? Si nos preguntan, ¿es T inyectiva? Entonces lo que tenemos que chequear, esto lo vimos en la ayudantía pasada. ¿Alguien recuerda cómo chequear inyectividad? ¿Alguien Que recuerda cómo lo si hicimos? t de b1 igual a t de b2, sí, solo si b1 Sí, igual a b2. exacto, exacto. Esa es la definición de sobreyectividad. Ahí está, ahí me dijeron la que quería. Muy bien. Estudiar la ecuación de esto igual a 0. Buenísima. Muy bien los dos, muy bien, muy bien. Hay que ver la ecuación igualada a 0. Porque como es lineal esta cuestión, esa es la gracia. Las transformaciones lineales son súper fáciles de estudiar. Son súper cómodas de estudiar, mejor dicho. Porque bueno, acá para ver si es que es inyectiva, podemos estudiar las imágenes del 0. Bueno, las preimágenes del 0. ¿Esto qué significa? Esta inyectiva, ¿qué hacemos? Revisar la homogénea. Revisar la homogénea. ¿Qué es la homogénea? Bueno, la homogénea es agarrar la matriz que nos están dando, lo pego acá, la multiplico por el x y z, ¿cierto? Y veo cuando esto es 0, 0, 0. Eso es la homogénea. ¿Bien? Tengo que revisar esto. Bien, entonces la reviso, veo, esto es una matriz ampliada, ¿cierto? Esto es 5 menos 4, 5, 1 menos 1, menos 2, 5, menos 1, 6, 0, 0, 0. Esto es a la fila 3 le sumo, bueno, a la fila 2 le sumo la fila 1, menos un quinto veces. A la fila 3 le sumo la fila 1, un quinto veces. Esto es 5, 0, 0, menos 4, 4 quintos más 2, 4 quintos menos 2, eso es como menos 6 quintos. Fue tan difícil estos números. Menos 4 quintos más 5, 21 quintos. 21 quintos. 21 quintos. Y después estaría 5. Esto sería menos 2. Y esto sería 7. Sí. 0, 0, 0. Bien. Después, bueno, de vuelta, tengo que eliminar esta fila usando esta fila.
Bueno, acá lo que puedo hacer, lo que voy a hacer para hacerme la vida más fácil, la fila 2 la voy a multiplicar por 5 menos 5 partido 6 para transformar esto en un 1. 5 menos 4, 5, 0, 0, 1. Esto es un número, ¿cierto? Esta cuestión va a ser un número. No me importa mucho qué número es. Ya, esto es la gracia lineal, como que uno muchas veces no importan mucho las multiplicaciones. Como que muchas veces uno chequea cosas si es que después uno se da cuenta que le sirven, porque muchas veces no importa. Acá quiero ver si es que hay infinitas soluciones o no hay infinitas soluciones. Entonces, este menos 2 de acá tampoco es que sea tan importante. Tampoco es que sea tan útil ese menos 2. ¿Ok? Bueno, 0, 0, 0. Bueno, en realidad va a ser importante ese menos 2, porque va a tener que usarlo para restar al menos 7. En este caso sería 10 sextos. Que 10 sextos es 5 tercios. Acá estoy escalando nomás. Así que ahí está. Después a la fila 3 le sumo la fila 2 menos 21 quinto veces. Esto es 5, 0, 0, menos 4, 1, 0, 5, 5 tercios. Y esto es 5 tercios por menos 21 quintos más 7. ¿Eso es 0 o no? ¿Se la juegan o no? Eso de esto de acá. 7 menos 5 tercios por 21 quintos. Esto es 0, ¿no? Tipo, esto de acá. ¡Sí! Hay que Ah, jugársela bien. hay que hacer- Es que 5 y 5 se simplifican y 3 y 21 es 7. Exacto, esto es 7. Buenísimo. Esto es 7. 0, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces esta cuestión sí es 0. Bacán, bacán. Ah, me gustó el entusiasmo, me gustó el entusiasmo. Está ahí. Fuera de temas presenciales, un plumón, señor, un plumón. Así que, exacto, esto es 0. Entonces esto que me dice que mi matriz me queda como 5 menos 4, 5, 0, 1, 5 tercios, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Entonces esto que me dice que 5x menos 4y más 5z igual a 0. ¿Y qué me dice también? Y más 5 tercios z, esto es un z acá, es igual a 0. Y 0 igual a 0. Entonces, ¿este sistema tiene infinitas soluciones o solución única? Me pegas tú hasta ahora, ¿sí o no? Sí. Exacto, tiene infinitas soluciones esta cuestión, ¿cierto? Entonces, si tiene infinitas soluciones, esto acá, lo que importa acá es que ver tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Entonces, ¿T es inyectiva o no? Si tiene infinitas soluciones. Yo creo que no. Exacto. No es inyectiva. Entonces, esto, como tiene infinitas soluciones, como Pero si es sobreyectivo, ¿no? ahora podemos estudiar eso. Como T debe igual 0, tiene infinitas soluciones, tiene infinitas soluciones, T no es inyectiva. Y para ver si es que T es sobreyectiva, bueno, sobreyectiva lo que estudiamos era la imagen, ¿cierto? Veamos T sobre, esto lo tengo que ver, así que estamos en la hora. Para que ver T sobre hay que ver si es que soy capaz de elegir cualquier ABC y el sistema T de X y Z igual ABC tiene solución. ¿Cierto? Eso era la sobreyectividad. Ese es que yo soy capaz de agarrar cualquier vector en R3 y que yo encuentre otro vector en R3 que me lo dé como imagen. ¿Cierto? Eso es la sobreyectividad. ¿Cierto? ¿Todos te acuerdan de eso? Eso es sobreyectividad. Y acá, ¿cómo probamos la sobreyectividad? Bueno, acá viene lo divertido. Para la sobreyectividad, entonces, uno tiene que estudiar otro sistema. Tiene que estudiar el sistema similar al anterior, ¿cierto? Súper parecido. Pero en vez de 0, 0, 0, ¿qué vamos a tener? X y Z, ¿cierto?
En vez de 0, 0, 0, ¿qué vamos a tener? ABC. Esta otra matriz ampliada, diferente. Y acá yo la puedo escalonar, ¿cierto? Igual de antes, la puedo escalonar igual de antes. Igual que antes, ¿cierto? Uno empieza a escalonar, ¿cierto? Escalona, escalona, escalona. Y la vamos a escalonar hasta llegar a 5 menos 4, 5, 0, 1, 5 tercios, 0, 0, 0. Y al otro lado me van a quedar un menjurje, ¿cierto? Me va a quedar acá esto era A porque nunca cambiamos esa fila. La segunda fila me va a quedar C1 por A más C2 por B, ¿cierto? Y abajo me va a quedar C1 por A más, bueno, C1 barra por A más C2 barra por B más C3 barra por C, ¿cierto? O sea, esto, el C1, C2 son constantes, ¿cierto? Porque no quiero hacer el proceso, ¿ya? Acá viene la gracia. Yo no quiero hacer este proceso, no quiero escalonar de nuevo porque voy a escalonar lo mismo, ¿cierto? Pero voy a tener esto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que voy a tener esto de acá. Una cosa de este estilo, porque ya escalonamos la matriz una vez. Entonces sabemos que vamos a llegar a algo de acá. Ujú. El C1 con una barra arriba es igual que el C1. No, son diferentes. Son diferentes. Los puedo poner con cualquier letra, le puedo poner K. ¿Bien? Es porque son. Les puse nombre de constante. O sea, ¿pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales, pero nada me lo asegura. Entonces voy a poner K1, K2 y K3. Para no mezclar las letras. Sí, no hay problema. Si alguien se tiene que ir, está libre. No hay atado, igual estamos en la hora. Pero bueno, acá es la última parte que. Entonces tenemos esto de acá, ¿cierto? Vamos a tener algo de este estilo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso que tenemos algo de este estilo? Al escalonar. Completamente de acuerdo. Y ahí está esto de acá. Esto de acá, ¿qué es? Esto de acá. Esto de acá, ¿qué me dice esta Sin última fila? definir, inconsistente, no sirve. Exacto. Esto nos da una restricción esta cuestión, ¿cierto? K1 por A, más K2 por B, más K3 por C. Esto es una restricción, pues. Esto nos está diciendo que no podemos agarrar cualquiera, cualquier B, cualquier C, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos, así, pongámosle nombre al K1, K2, K3, como arbitrarios, ¿cachai? 2A más 3B más C. Ya, entonces no puedo agarrar cualquiera BC, ¿cierto? No puedo agarrar cualquiera BC. Hay alguna BC que no puedo agarrar. Por ejemplo, en este caso no puedo decir A igual 1, B igual 0, C igual 0. Porque esto me diría que 0 igual a 2, ¿cierto? Entonces no soy capaz de agarrar cualquiera BC. No soy capaz, no puedo. Entonces, no puedo agarrar cualquier A, B, C. No soy capaz, ¿cierto? Por lo tanto, T no es sobreyectiva. ¿Se entendió? Como llegamos a una restricción, entonces no soy capaz de elegir cualquier A, cualquier B, cualquier C y tener solución, ¿cierto? Por lo tanto, T no es sobreyectiva, ¿cierto? No soy capaz de agarrar cualquier B, cualquier C. ¿Se entendió esa cuestión? ¿Se entendió el proceso? Sí. Pero Igual. se entendió, pero bonito. Sí, Qué bonito. bueno, bacán, bacán. Igual acá, spoiler, después uno puede, como ven que son lo mismo en realidad estas dos cuestiones, ver inyectividad y sobreyectividad van re de la mano, ¿cierto? Entonces después uno puede como cortar el paso y analizar la pura inyectividad y la sobreyectividad va a venir solita, ¿ya? Va a venir completamente de la mano, ¿ok? ¿Se capta? Entiendo. Bueno, bacán. Entonces dejamos hasta acá. Después mandar la pauta. Una pregunta, ¿mandé la pauta la semana pasada o no? Ahora que lo pienso. La mandé o no. Creo que no. No. Uy, disculpen. Disculpen, se me fue, que se la había enviado. Ya la pueden ver, hoy día van a enviar las dos, ¿ya? Qué mala mía. Ya, las voy a enviar y les mando la pauta y la grabación, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, me mandan correo. Estoy despierto hasta las 5 de la mañana casi todos los días, así que me dicen nomás, ¿ya? Chao, ya. Nos Vale, vemos. gracias por todo, estuvo muy buena. Chao, cuídate. Gracias, Nos vemos. Adri. Cuídate. También hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.